Bienvenidos y bienvenidas. De nuevo, el día de hoy vamos a hablar sobre qué es el imperialismo y el colonialismo de manera general. Entonces, bueno, vamos a mirar un poco el concepto de estos dos términos que han sido muy fuertes en la historia. El imperialismo como término hace referencia a la actitud, doctrina o acción que conduce el dominio de un Estado sobre otro, ¿sí? Mediante un empleo de la fuerza militar, económica o política, y durante el último tercio del siglo XIX las potencias europeas y algunas extraeuropeas como Estados Unidos y más tarde Japón desarrollaron una política de expansión colonial acelerada que ya venía gestándose desde comienzos de este siglo. Entonces vamos a mirar, digamos, de manera general estos dos conceptos de imperialismo y colonialismo, porque estos dos conceptos se dieron en momentos históricos totalmente diferentes y debemos entender un poco la mirada y la característica de cada concepto. Entonces para eso he traído un cuadro comparativo que nos da como una idea principal sobre las diferencias entre el colonialismo e el imperialismo. Primero vamos a hablar del colonialismo, ¿sí? Que ocurrió en un contexto histórico muy importante y digamos que hace referencia a la llegada de los españoles al continente americano. Digamos, dentro de nuestra historia podemos entender que ya existían las comunidades indígenas antes de la llegada de los españoles a América, cuando llegaron en el siglo XV y digamos que ya las comunidades indígenas ya se habían establecido como civilización. A ese contexto se le llamó colonialismo, que fue la llegada de los españoles a nuestro territorio y por eso hablamos de digamos de los siglos entre los siglos XVI y siglo XVIII, ¿sí? El colonialismo se da en la Edad Moderna y empieza con unas potencias muy fuertes que llegaron a este territorio americano que fue España, ¿sí? Y llegaron también los portugueses a algunos territorios en América. Muchos plantean que el colonialismo inicia primero pues con la invasión, unos le llaman invasión, otros le llaman colonización a una cultura y una tradición propia de las comunidades indígenas, pero también llegan a mirar materias primas, ¿sí? Administran indirectamente mediante virreinatos, por eso llegan los españoles al continente americano, digamos, a decirle a los indígenas que ellos traen oro, ¿sí? Pero digamos, se quedan digamos, ofreciendo más. Empieza el tema de la evangelización como una construcción de religión, sabiendo que las comunidades indígenas creían en varios dioses y ellos eran politeístas, y empieza digamos, un choque de culturas de los españoles con las comunidades indígenas. A eso se le llama digamos, el concepto del colonialismo. Y el colonialismo fue una ocupación lenta del territorio, ¿sí? Digamos que los españoles y en ese caso los portugueses llegaron con una idea de poder decirle a las comunidades indígenas: hagamos un intercambio, ustedes me dan oro y ustedes me dan la riqueza a nivel de plantas, a nivel de agricultura, pero se dieron cuenta que había mucha más riqueza en estas comunidades indígenas, pero también que había unas diferencias culturales. En esas diferencias culturales, primero era la lengua, ¿no? Cuando hablaban con las comunidades indígenas, de acuerdo a cada grupo étnico, hablaban una lengua distinta. Y entonces los españoles lo que hicieron fue estructurar el español como única lengua, por eso nosotros de América hablamos español, y en ese caso los que invadieron Brasil hablan portugués. Entonces digamos que eso fue un choque cultural muy fuerte en el colonialismo. Ahora el imperialismo se da en otro contexto cultural, que es en el siglo XIX y siglo XX, ¿sí? En estos contextos, y ya tiene un concepto, una connotación diferente. Entonces, primero, las dos potencias que empiezan el imperialismo es Gran Bretaña y Francia en África y Asia, ¿sí? Es otro contexto. También empieza con dominar unos territorios a nivel político, económico y social. Y directamente ellos ingresan a esos territorios y también ingresan a dominar esas colonias con una ocupación más rápida, porque ellos ingresan directamente a invadir esos territorios, ¿sí? Entonces miren que es la diferencia entre colonialismo e imperialismo son, digamos, en contextos diferentes y también tiene una connotación distinta.
Lo único es que las dos se relacionan en que ambos conceptos, ¿sí? Digamos que consideran que someten a otros estados que son considerados inferiores, entonces someten a otros. En el colonialismo pensaban que las comunidades indígenas eran inferiores y por eso los españoles invadieron territorios, y en este caso las potencias de Gran Bretaña y Francia también creen que algunos países que van a invadir son inferiores. Entonces digamos que esa es la relación de esos dos conceptos. Acá también hablamos un poco que el colonialismo alude a la expansión de Europa entre los siglos XVI y XVIII, y a las metrópolis controlaban una serie de territorios explotados económicamente que alentaron relaciones de subordinación con los pueblos autóctonos de la zona, o sea, las comunidades indígenas, a los que impusieron sus estructuras y formas de vida, entre esos, como les hablé, el lenguaje, la religión, ¿sí? Y se impulsó el control de rutas a lugares estratégicos y la creación de zonas de influencia. En el imperialismo, a diferencia del anterior, tiene fuertes connotaciones nacionalistas. Los estados que lo practicaban pretendían la conquista sistemática de la mayor cantidad posible de territorios con el objetivo de alcanzar el rango de potencias mundiales. El uno quiere un poder más rápido, el otro quiere invadir otros territorios digamos, invadiendo esas zonas y esa cultura de esos pueblos milenarios. Y como para, digamos, mirar algunas características importantes del colonialismo y el imperialismo, el colonialismo dice que es la invasión de un pueblo a otro y su sometimiento. El invasor integra a su pueblo y lo consolida como grupo dominante. En este caso, los invasores los llamamos los españoles o los portugueses, en este caso en Brasil. La cultura del invasor se impone al invadido. En este caso se puede hablar de la religión, de la lengua, ¿sí? Digamos de las culturas ancestrales que tenían las comunidades indígenas no fueron respetadas, y se somete y sobreexplota a la población invadida. En el imperialismo, las grandes potencias se reparten el mundo, hay necesidad de concentrar la producción en grandes metrópolis y se da el surgimiento del capital financiero. Buscan el control del mercado de la mano de obra y necesitan transferir el capital a una metrópoli muy importante. Entonces miren que las diferencias del colonialismo y imperialismo son muy importantes y tienen contextos distintos. Bueno, entonces pues no siendo más el día de hoy, espero verlos en un próximo video. Muy amables, que estén bien.